Ahora sí, buenas noches. Disculpen, fueron unos minutitos de demora. Mi nombre es Ofi, trabajo para WeMove Experience. Estoy en Buenos Aires, así que buenas noches para quienes estén por aquí, buenos días para quienes estén del otro lado del mundo y en Canadá. Buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Y bueno, una vez más, hoy nos vamos a encontrar para hablar sobre diferentes caminos migratorios, ¿sí? Para Canadá. Y para ello la vamos a presentar también una vez más a Geraldine Riquelme. Ella trabaja en Riquelme Immigration, es la directora y bueno, ella es consultora, ¿sí? También. Así que bueno, hoy nos va a estar contando un montón de cosas sobre Canadá, sobre específicamente la Federal Skilled Trades Program, ¿sí? Este es un tipo de entrada, de un tipo de camino migratorio a Canadá. Así que vamos a comenzar, vamos a darle la palabra a Geraldine. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo estás? están? Bien, bien, todo bien. Gracias Bueno, aquí, por la invitación. no, por favor, gracias a vos por estar una vez más. ¿Te parece si comenzamos y después dejamos un momento para hacer preguntas, para que toda la gente que está conectada pueda preguntarte cosas, pero eso para el final? ¿Te parece? Claro que sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé dónde están. Estamos todos regados en el mundo, pero conectados. Pues mi nombre es Geraldine, como dijo Ofelia, y soy consultor regulado de inmigración. Y este webinar vamos a presentar en esta oportunidad todo lo que es relacionado con Federal Skilled Trades Class o el programa de Federal Skilled Trade. Entonces, les decía, solamente para que tengan un poquito más de información sobre mí, soy consultor regulado del Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía, que recientemente, ahora en noviembre, cambió de nombre, pero tengo alrededor de unos 19 años de experiencia en el área de inmigración, no propiamente como consultor, pero sí en el área he trabajado con inmigración en diferentes ámbitos. Lo primero que quiero saber es, y si tienen preguntas acerca de mis credenciales, las podemos resolver al final de la presentación, pero lo primero que quiero saber es, y quizás los chicos de WeMove pueden ayudarme con esto, es de todas las personas que nos están viendo, están conectados en el webinar, ¿qué tanta información tienen sobre el programa federal, la entrada express o el express entry? Yo creo que esa sería mi primera pregunta. Y la razón es porque el Express Entry tiene tres categorías. Entonces, esta Federal Skilled Trade Class es una de las categorías del Express Entry. Anteriormente, hemos tenido dos webinars donde hemos hablado específicamente de otras dos categorías. Entonces, quiero más o menos sondear para ver qué tanta información les puedo entregar o qué tanta información necesitan si es que no tienen el conocimiento. Si me pueden, de los chicos que están conectados y pueden ver o levantar la manito, o alguien que esté conectado puede hablar. No, sí, yo lo que entiendo es que aquí se conecta gente con mucha información y gente que no tiene nada de información y que en principio ya la palabra Canadá le resulta tentadora, interesante. Entonces yo haría como si fuéramos todos una tabula rasa y contaría desde el Desde el principio, principio. ¿vale? Ok. Sí, toda la información que vos, por supuesto, desees, ¿no? Luego se puede llegar a ahondar en el momento de preguntas, de todas formas. Perfecto. Ok, También, Igual, entonces, perdón que te igual interrumpo, también pero el, acá Jennifer y María dicen que no tienen nada de información, así que nada. vamos a ir, como dice Sofi, ir desde cero. Ok, partimos de cero entonces. Entonces, si Juan Carlos me ayuda. Juan José, perdón. Ok, entonces, para Canadá es importante los programas de inmigración. La razón son muchas, ok, pero como lo ven en la pantalla, una gran parte de los programas de inmigración están dirigidos hacia la parte económica y el Express Entry es uno de ellos, ok. Dentro de la parte económica, no solamente hay los programas federales, sino que también hay programas provinciales, ¿ok?
y más o menos entre casi el 60%, 55-60% lo abarca de los programas migratorios y todas las metas que el ministro y el Ministerio de Inmigración se trazan anualmente o un periodo de cada 3 años, ¿ok? Alocan bastante de las aplicaciones que se van a aceptar para cada año en la parte económica, ¿ok? La otra parte la comprenden los programas de patrocinio familiar y una pequeña porción los programas de refugio. ¿Ok? Entonces, pasamos al propósito del programa, Juan José. Bien, entonces, como les decía, uno de los propósitos de inmigración aquí en Canadá, el objetivo principal del Acta de Inmigración es desarrollar una economía fuerte y próspera. Y en sí hay varios motivos, ¿ok? Y uno de ellos es porque, lamentablemente, bueno, Canadá es un área muy, muy, muy grande, ¿ok? Muy vasta, y las provincias que reciben más inmigrantes son las provincias de British Columbia, que es donde yo estoy, y eso está en la parte oeste de Canadá, y de ahí entonces las otras provincias son Ontario, Toronto, ¿okay? Y Quebec. Pero ¿qué pasa con el resto de las otras provincias? Ellos se quedan sin mucha inmigración. Entonces, por eso hay diferentes tipos de programas, ¿ok? Pero una de las razones principales es porque también la ciudadanía de aquí, se proyecta que de aquí a unos años, ¿ok? Mucha gente se va a retirar. Y entonces, de alguna manera, inmigración tiene que compensar, ¿ok? Esas personas que se van a retirar con personas jóvenes, ¿ok? Que estén aptas y que estén preparadas para poder emigrar y vivir aquí en Canadá. Entonces, uno de los programas es la entrada express, como les decía, y también les decía que habían programas federales y provinciales, ¿ok? De los cuales el programa provincial lo vamos a hablar después en otro seminario, porque es bastante información para abarcarlo hoy. Entonces, ¿en qué consiste la entrada express? Como les decía, son 3 categorías. Uno es el programa de Federal Skilled Workers Program, que es los trabajadores calificados. Cuando hablamos de trabajadores calificados, son personas que tienen un grado universitario, tienen de una licenciatura hacia arriba, ¿verdad? Una licenciatura, un master's, un doctorado, etc. La otra categoría es el Federal Skilled Trades Program, que es para oficios calificados. En este programa es el que vamos a hablar hoy, y es específicamente dirigido hacia aquellas personas que quizás tienen un nivel técnico, ¿okay? De 1 o 2 años, o han adquirido muchos años de experiencia, por ejemplo, en la carpintería, pero no necesariamente tienen los estudios. Entonces vamos a hablar un poquito hoy acerca de eso. Y en la tercera categoría es el Canadian Experience Class, que es cuando una persona generalmente viene a estudiar y estudia 1 o 2 años aquí, obtiene la experiencia, ¿verdad?, de los estudios internacionales hechos aquí en Canadá, o también han venido como trabajadores y han acumulado 1 año de experiencia laboral. Entonces, a ellos generalmente se les considera bajo esta categoría por la experiencia laboral canadiense. O sea, o tienen estudios o tienen experiencia laboral aquí en Canadá o tienen una combinación de ambos, ¿ok? Y también hay una pequeña categoría que se llama el Provincial Nominee Program, pero eso también lo vamos a dejar para el siguiente webinar. Ok, entonces, ¿cómo funciona la entrada express? ¿Verdad? O el express entry. Y lo primero que tienen que saber es de que tienen que acumular o ser elegibles para acumular 67, como mínimo 67 puntos, ¿ok? ¿En qué se basan estos 67 puntos? En la edad, ¿ok? Si tenemos edades entre los 18, más o menos como hasta los 30 años, eso vamos a tener una mayor probabilidad de que puedan ser invitados y puedan calificar a la entrada express. También es importante que tengan un dominio de uno de los 2 idiomas oficiales de Canadá. Acordémonos que en Canadá los 2 idiomas son francés e inglés. Y entonces, al menos que ustedes
quieran irse a la provincia de Quebec, van a necesitar el francés. Pero para propósitos migratorios, si tienen los dos idiomas o dominan uno y el otro más o menos lo tienen a término medio, también les funciona para otorgarle puntos para poder calificar. En cuanto a la adaptabilidad, hablamos de si es que ustedes tienen familiares que son ya ciudadanos, familiares directos, como padres, hermanos que son o residentes permanentes o ciudadanos canadienses, eso también les da puntos para acumular. Y lo otro es la educación, también es bastante importante. La experiencia laboral que puedan haber adquirido aquí o también la experiencia laboral que puedan haber adquirido en sus países de origen, ¿ok? Y otra de las cosas importantes es los empleos o la oferta laboral que ustedes puedan conseguir aquí. Entonces, cuando hablamos, si me acompañas, José, al siguiente slide. Cuando hablamos de idiomas, algo que muchos de mis clientes cuando están en el exterior me dicen, ¿cuál es el examen que tengo que hacer? Entonces, solamente para que ustedes sepan esta información, cuando una persona está aplicando a un programa para emigrar a Canadá, el examen de inglés que está reconocido y permitido por inmigración es el IELTS. ¿Ok? Ahora, si ustedes están dentro de Canadá porque están aquí trabajando o estudiando, no necesariamente tienen que ser el IELTS, pueden hacer otro examen que se llama CELTIP, ¿ok? Es mucho más, menos riguroso, mucho más fácil, ¿ok? Y el otro, que es el TEF, es el examen específicamente que se aplica para el francés. ¿Ok? Entonces, IELTS, si están afuera, si están dentro, puede ser el uno o el otro, y si es para comprobar su nivel de francés, entonces sería el TEF. ¿Ok? Y de ahí nos lleva al siguiente paso, que entonces, bueno, lo primero es acumular los 67 puntos. El siguiente paso, entonces, es preparar todo lo que es la documentación que ustedes van a necesitar a fin de poder estar preparados para crear un perfil. ¿Ok? Cuando hablamos de la entrada express, esto se divide básicamente en dos pasos. Lo primero es hacer un perfil, que es básicamente le estamos indicando a inmigración de que el candidato tiene la mira de poder aplicar y poder posteriormente postular a una residencia permanente. El hecho de que hagamos un perfil no quiere decir que inmediatamente estamos postulando a la residencia. Anteriormente no era así. Anteriormente, hace muchos años atrás, unos más o menos 10 años atrás, todavía si uno tenía un grado universitario, tenía algo de experiencia laboral y tenía el idioma y tenía ahorros, uno simplemente aplicaba directamente para poder emigrar a Canadá como trabajador calificado. Pero ahora ya no funciona así. Ahora, primero es el perfil y luego si recibimos una invitación, entonces de parte de inmigración aplicamos a la residencia permanente. Entonces, en el segundo paso, ¿cuáles son los documentos que tienen que preparar? Tener un pasaporte válido, tener los resultados de inglés o francés o ambos, ¿ok? No es que vamos a hacer el perfil y después en el camino vamos a ver cómo nos va. No, tenemos que ver primero, ¿ok? ¿Cuál es nuestro nivel de inglés y francés? Y la razón es porque muchas veces sucede de que el candidato, el cliente para mí, pero el candidato tiene cierto nivel de inglés, lo cual le permite hacer el perfil, pero no le dan los suficientes puntos para acumular para poder ser invitado, ¿ok? A la residencia permanente. Entonces, lo bueno de la entrada express es de que mientras uno no reciba una invitación para enviar la aplicación de residencia permanente, uno puede seguir actualizando los documentos. Por ejemplo, en el caso del inglés, si yo tengo un nivel 5, ¿ok? Y estoy en la piscina de candidatos esperando a ser invitada, puedo seguir practicando, puedo seguir mejorando mi inglés o el francés y volver a dar otro examen e incluir el nuevo resultado, ¿ok? Entonces, pero es importante tener ya los resultados de inglés al momento o del francés al momento de hacer el perfil. El tercer punto es entonces que tenemos que tener la prueba de educación canadiense o un informe de la evaluación de nuestras credenciales, ¿ok? Hay varios, dentro de Canadá hay 4 a 5 instituciones que también hacen la equivalencia de credenciales, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes si tienen un grado universitario o tienen
han hecho un nivel técnico o en fin, cuáles son sus credenciales. Ok, Canadá lo que necesita saber es si el título universitario que ustedes han adquirido en sus países, ok, al momento de hacer la conversión o la equivalencia, va a valer lo mismo, ok, aquí en Canadá, y si es compatible con el nivel de educación aquí en Canadá. Por ejemplo, yo soy de Venezuela, ok. Les pongo este ejemplo. En Venezuela, por ejemplo, los médicos la carrera de medicina dura 6 años. No sé cuánto durará en Uruguay o en Argentina o en Brasil, ¿ok? Pero aquí en Canadá solamente dura 4. Lo que llamamos el bachelor's degree o la licenciatura propiamente. Y de ahí tiene que seguir otros pasos, ¿verdad? Pero Canadá lo que quiere saber es que si yo estudié 6 años de medicina en Venezuela, si eso me va a equivaler a los 4 años que se necesitan aquí en Canadá para poder tener un bachelor's degree en ciencias, ¿ok? Y luego ser admitido a la escuela de medicina. El cuarto punto es que también podemos, al mismo tiempo de hacer un perfil y aplicar a la entrada express, podemos, si nos hacen falta puntos, podemos aplicar a una nominación provincial, pero como les dije, eso lo podemos conversar y lo vamos a tratar en el siguiente webinar. Y la razón es porque cuando obtenemos una nominación provincial, automáticamente obtenemos 600 puntos extras que podemos aplicar al perfil. También debemos tener una oferta de empleo con un empleador canadiense, debemos tener la experiencia laboral o un certificado de calificaciones si es que se aplica. En este caso, estamos hablando absolutamente este webinar de los oficios calificados. Entonces, como les decía al principio, quizás no tienen un grado técnico, quizás a muchos no han ido a la universidad o a un nivel tecnológico, ¿ok? Pero si tienen la suficiente experiencia, entonces ustedes pueden, lo que se llama en inglés, you can challenge the exam, o sea, pueden prepararse para dar un examen dependiendo a cada provincia, ¿ok? Para ver cuáles los evalúen y ver si en verdad ustedes tienen la habilidad y la experiencia laboral, por ejemplo, si es un electricista, un carpintero, un chef, ¿ok? Que son algunos de los oficios, ¿ok? Entonces, esto es importante, la educación. El pasaporte, entonces, válido, los resultados del idioma, las credenciales, las credenciales, el lugar más común donde se envían las credenciales, quizás muchos lo han oído, es el WES o el World Educational Services, ¿ok? Que es en quien se encarga de hacer esas evaluaciones. Obtener una nominación provincial si es necesario, la oferta de empleo y también tener ahorros. Es importante, los ahorros es importante cuando una persona viene de afuera. Cuando estás dentro de Canadá y calificas bajo el Canadian Experience Class, los ahorros no son necesarios, pero para las otras 2 categorías sí lo son. Y la manera en que se calculan los ahorros es en base a su grupo familiar. Por ejemplo, en la pantalla ustedes están viendo de que si su grupo familiar es solamente ustedes son solteros, ¿ok? Se espera de que ustedes tengan alrededor de $13,230 en ahorros al momento de hacer el perfil. Ahora, la razón de que Inmigración les pide tener ahorros es porque Inmigración quiere cerciorarse de que una vez que ustedes reciban la residencia permanente, ustedes no van a estar en necesidad de tener que estar pidiendo prestado o, en fin, para poder mantenerse aquí. La idea es de que esos ahorros les sirvan para los primeros 6 meses después de haber recibido su residencia, ¿ok? No se los tienen que dar a Inmigración, simplemente tienen que comprobar que los tienen en ahorros al momento de que puedan emigrar a Canadá. ¿Ok? Y es más o menos lo que toma, el tiempo que toma. Si es que no tiene un empleador, más o menos tomaría para que ustedes puedan estabilizarse, ¿no? Aquí y obtener un trabajo. El siguiente slide, ¿qué es un certificado de calificaciones? Como les decía al principio, muchas veces, ¿ok? No tenemos los estudios, pero tenemos muchos años de experiencia laboral, ¿ok? Que nos califican para poder ser electricistas, para poder ser plomeros, para poder ser
carpinteros, en fin, la lista es extensa, ¿ok? Entonces, en Canadá, las provincias y territorios son los que están encargados de la educación y de poder evaluar esas credenciales y esa educación que ustedes traen de sus países, ¿ok? Entonces, los organismos reguladores que rigen cada oficio en cada provincia y territorio deben evaluar la formación que ustedes tengan, la experiencia laboral y las habilidades que ustedes traigan. ¿Ok? Y probablemente ustedes tengan que escribir un examen, ¿ok? Para ver efectivamente qué es lo que ¿verdad? Con cuántas calificaciones cuentan, cuál es su evaluación. Muchas veces, ¿ok? Entendemos de que obviamente, estando desde el extranjero, no tienen manera de poder hacer este examen. Entonces, en ese aspecto, o en ese caso, lo que se hace es que lo ideal es obtener una visa de turista, venir, ¿ok? Y dar el examen. Claro, antes de eso tienen que ya haberse contactado con la organización correspondiente, cumplir con los requisitos de admisión, etcétera, etcétera, y mandarle una serie de documentación como cartas de referencia de empleo, etcétera, etcétera, para comprobar de que ustedes tienen esa experiencia laboral y luego venir a dar el examen. ¿Ok? Una vez que den el examen y queda, ¿verdad? Lo pasan, ¿verdad? Satisfactoriamente. La provincia les otorga un certificado que es lo que se llama el Red Seal, ¿ok? Y con ese certificado es el que ustedes van a poder ingresarlo al perfil, al Express Entry, y decir, sí, quizás no tengo una educación universitaria, pero tengo el certificado de la provincia específicamente que me avala como una persona que tiene tantos años de experiencia y tiene el conocimiento también para ejercer como plomero, por ejemplo, o electricista, ¿ok? Hay algunos oficios que no están regulados por la provincia o por los territorios. En ese caso, entonces se pasa, los regula el gobierno federal y tendríamos entonces que aplicar al gobierno federal para hacer esa evaluación. ¿Okay? Dentro de la provincia de British Columbia, donde yo resido, ¿okay? La organización que hace todo este tipo de evaluaciones de credenciales es lo que llamamos el ITA, que es el ITA. ¿Ok? Pero cada provincia tiene su propio organismo y dependiendo de dónde ustedes quieran ir también, entonces es donde tienen que buscar cómo hacer la evaluación de sus credenciales, ¿ok? O experiencia laboral. Entonces, el primer paso es acumular los 67 puntos de los que hablamos primero y el segundo paso es preparar todo lo que son los documentos, tenerlos todos a la mano. El tercer paso, ¿ok? Es lo que les decía, preparar el perfil. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a preparar en el perfil? Lo que les decía, si ven a la columna derecha, que es el Federal Skilled Trades Program, que está resaltado en amarillo, ¿ok? A diferencia del programa del Canadian Experience Class o del programa de trabajador calificado propiamente, donde se le pide un nivel de inglés a una persona, a un candidato de un nivel 7, si lo comparan con el Canadian Experience Class o los otros dos programas. Este particular podemos tener un nivel 5 o un nivel 4, o sea que es mucho más bajo, ¿ok? Pero debemos empezar con un nivel 4 o un nivel 6, o sea, 4 si estamos hablando de escritura, ¿ok? Y comprensión. 5 si estamos hablando, ¿ok? Para poder hablar, ¿ok? Entonces hay un poquito más de flexibilidad en este programa que en nosotros dos, que son bastante exigentes. Lo otro es el tipo de experiencia laboral, ¿ok? Los años de experiencia que debemos de tener. Y el nivel de habilidad. En Canadá hay una organización, una institución que se llama Service Canada, quien se encarga a nivel federal, ¿ok? De actualizar como un tabulador, ¿verdad? En cuanto a cada posición, cada oficio, ha habido y por haber, ellos determinan cuáles son los requisitos de empleo para, por ejemplo, una persona que ha trabajado como carpintero, ¿ok? ¿Cuáles son los requisitos de empleo? ¿Cuáles son los requisitos de educación que esa persona debe tener? ¿Cuáles son las responsabilidades principales que esa persona debería de ejercer
por ejemplo. Y también ellos determinan cuál es el salario por hora, de acuerdo a los años de experiencia que una persona con esta posición debería de tener. Entonces, ellos califican todos los oficios, les otorgan un nivel de habilidad. Los niveles de habilidades son O, A, B, C o D. Y en la siguiente slide lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, para poder calificar bajo el Federal Skilled Trade Program, tienen que tener un nivel de habilidad B, ¿ok? No pueden bajar de eso, pueden subir, pero no pueden bajar. No pueden tener un nivel de habilidad C o D. Y la razón es porque los niveles de habilidad C o D son trabajos muy básicos, ¿ok? Como por ejemplo, un janitor, una persona que se encarga de hacer la limpieza a un edificio. O una persona que está trabajando en pintura, o una persona que está trabajando en lo que son demolición o remodelación. Todos esos son trabajos que no necesitan propiamente un nivel alto de educación más que un bachillerato o una secundaria, ¿ok? Terminado. Lo otro es de que los años de experiencia que se le piden a la persona bajo este programa son de 2 años dentro de los últimos 5 años. ¿Ok? Y esa experiencia laboral tiene que ser comprobable y tiene que ser remunerada en sus países. Y es muy importante porque a veces he recibido clientes que me dicen, sí tengo los años de experiencia, ¿ok? Pero yo he trabajado por mi cuenta, ¿ok? Entonces, y trabajar por su cuenta puede calificar, no hay ningún problema, pero el problema es cómo comprueban de que sí han tenido esa experiencia laboral. Okay, entonces es muy importante. Otros requisitos bajo este programa es tener una oferta de empleo válida, okay, y si están dentro de Canadá, tener un permiso de trabajo válido y tener el certificado de calificaciones si es que no han tenido, no tienen un nivel técnico, ¿ok? Entonces, Juan, vamos a quedarnos en este slide un momentito, ¿ok? Es lo que le explicaba. El nivel de habilidad es O, A o B. Cuando hablamos del nivel O, ¿ok? O el nivel A, estamos hablando generalmente, sobre todo en el nivel O, de personas que están a cargo de una compañía, un CEO, que es un gerente general. Pero la mayor parte de los oficios están clasificados dentro del skill level B, ¿ok? O el nivel de habilidades B. Estos son trabajos técnicos y oficios calificados que generalmente requieren un diploma universitario o una capacitación como aprendiz o el certificado de calificaciones que les estaba hablando. ¿Ok? Entonces, esto es lo que llamamos el National Occupation Classification List. Muchas personas lo abreviamos y le decimos, cuando hablamos del código no, es cuando queremos saber, ¿ok? ¿Cuál es el código asignado a una posición en específico? Ok, entonces pasamos a la siguiente. ¿De qué se trata la experiencia laboral calificada? Ok, aquí lo dividimos en 2 grupos, el grupo mayor, el grupo principal, el grupo menor. Ok, entonces hablamos del grupo principal, los que empiezan la numeración del código empieza con un 72, 73, 82, 92, ok, y el otro grupo, ¿verdad? Son 2 excepciones, no hay nada más, ¿ok? El 632, ¿verdad? Que son los profesionales en la cocina, ¿ok? Los chefs, y también el 633, que son las personas que vienen a trabajar, los panaderos, ¿ok? Propiamente. Entonces, si te regresas, Juan, al anterior, ok, el National Occupation Classification List, si ustedes ven la columna que dice B, ok, y se van abajito y ven el código 62, 63, 72, 73, a eso es lo que nos referimos, ok. Si ustedes vienen y me dicen, mire, yo tengo tantos años de experiencia en, qué sé yo, en electricidad, ok, lo primero que yo tengo que hacer, ok, es evaluar la posición, ok, y ver si califica dentro de este tabulador. Y si califican dentro de este tabulador y está dentro del skill level B, entonces eso me indica a mí de que sí pueden sin ningún problema, okay, si cumplen con el resto de los requisitos, pueden aplicar
o hacer la postulación al Express Entry, ¿ok? Entonces funciona más o menos de esta manera, con excepción, como le decía, del 632 o el 633. Pero bueno, estas son cosas que ustedes no se tienen que preocupar propiamente, sino que si ustedes buscan la ayuda de un representante, un consultor regulado o un abogado que ejerce la práctica migratoria, a esto es lo que nos referimos, ¿ok? Esto es nuestro indicativo. Pasamos a la siguiente slide. Entonces, cuando hablamos de este tabulador que les estoy mencionando, si ustedes me dicen, Geraldine, yo soy electricista, tengo tantos años de experiencia, perfecto, todos los electricistas califican bajo la columna B, el Skill Level B, ¿ok? Entonces, lo otro que yo tengo que hacer es buscar ese código y ver cuáles son los requisitos de empleo, ¿ok? Cuáles son las responsabilidades principales que debería de tener una persona dentro de como electricista, por ejemplo. ¿Ok? Si ustedes ven en este solamente lo puse como ejemplo, que son asistentes administrativos, ¿ok? Si ustedes ven a la parte derecha, ustedes van a ver donde dice Breakdown Summary, ¿ok? Inmediatamente te dice cuál es el nivel de habilidad. El nivel de habilidad me dice que es B, lo cual está bien, ¿ok? Entonces, ya ahí, por ese lado estamos bien. Después, si vamos abajo, van a ver cuáles son los requisitos de empleo, ¿ok? Uno de los requisitos de empleo es de que tenga como mínimo, ¿okay? Haya completado la secundaria. ¿Okay? Si la tienen el certificado, perfecto. ¿Okay? Si dentro de su experiencia laboral ustedes han cumplido con alguno de los requisitos, de las responsabilidades principales que están estipuladas en este código, por ejemplo, ¿okay? Entonces, eso me indica que sí pueden satisfacer los requisitos para la entrada express, ¿ok? Entonces, más o menos, se los pongo es para que tengan más o menos una idea de cómo trabaja el sistema, ¿ok? Pasamos a la siguiente, Asai. Entonces, hay algunas variantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Y que debemos considerar. El trabajo por cuenta propia sí califica para ser elegible, pero era lo que les decía, caemos en el tema de cómo van a comprobar de que sí tienen la experiencia laboral, aunque hayan ustedes trabajado por su propia cuenta. Si han trabajado por su propia cuenta y ustedes han creado una empresa, eso les sirve, ¿ok? El registro de empresa les va a servir, el contrato que ustedes hayan hecho con alguien, eso les va a servir. Todo eso va a comprobar de que ustedes tienen esa experiencia laboral, ¿ok? El trabajo por cuenta propia en Canadá califica como trabajo elegible, ¿ok? Trabajo calificado, creo, mientras se está estudiando en Canadá, también califica como trabajo elegible. Trabajo calificado mientras estaba fuera de Canadá, califica como trabajo elegible también. ¿Ok? Y la experiencia de trabajo calificado, ¿qué es lo que buscamos? Básicamente, o inmigración, ¿ok? Exige, es de que sea, como les decía, tenga un nivel de habilidad o A o B, haya sido remunerado, ¿ok? Ustedes hayan recibido pago por eso, ¿ok? Pero los voluntariados no cuentan, ¿ok? Y las pasantías tampoco cuentan. Tienen que tener un año continuo de tiempo completo, ¿ok? O 2 medios tiempos en los últimos 10 años. Es requisito. La posición mínima, ¿a qué nos referimos con esto? Es que a veces he tenido clientes que me dicen, Geraldine, mira, yo soy plomero, ¿ok? Tengo 10 años o más de experiencia, ¿ok? Tengo el certificado de calificaciones. Pero tengo un año de experiencia laboral no como plomero, sino como electricista. Entonces, mi primera pregunta es, ok, ¿cuál de las dos quieres utilizar? ¿Ok? Porque no podemos utilizar las dos. A esto nos referimos. Tiene que ser la misma posición. ¿Ok? La experiencia laboral que ustedes obtuvieron dentro de Canadá tiene que ser la misma posición con la que ustedes tienen sus estudios. Uno tiene que decidir si vas a utilizar la experiencia laboral o vas a utilizar tus estudios más experiencia laboral adquiridos en tu país. ¿Ok? Y haber desempeñado claramente las funciones establecidas dentro de la posición en específico, ¿ok? O haber cumplido todos los deberes esenciales y la mayoría de los deberes principales de la posición. Entonces, la entrada express, ¿cómo funciona? Esto es lo que llamamos el Comprehensive Ranking System, ¿ok? Es un sistema de calificación en base a puntos, ¿ok? Que utiliza inmigración, IRCC, son las siglas para inmigración.
Y ellos evalúan el puntaje del perfil y dan el puntaje final, ¿ok? De acuerdo a la edad que ustedes tengan, experiencia laboral, el idioma, ahorros, estudios hechos tanto dentro como fuera de Canadá. Todo eso nos va a acumular ciertos puntos, ¿ok? Puede que tener 400, 500, 600 puntos, ¿ok? Pero el mayor de puntos que uno puede obtener dentro de la entrada express son 1.200 puntos. Acordémonos que esto es un programa federal, ¿ok? Y como programa federal está abierto permanentemente a todo el mundo, no solamente a las personas que están dentro de Canadá, laborando o como estudiantes internacionales, ¿ok? Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar es que primero es muy competitivo, segundo, hay miles y miles de personas en la piscina de candidatos esperando a ser invitados. Entonces, la idea es de que mientras más uno se acerque a los 1.200 puntos, uno va a tener mejor probabilidad de que inmigración invite a la persona dentro de los primeros 6 meses. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que es tan importante adquirir un puntaje adecuado. Para comenzar, generalmente a mí me gusta que el candidato tenga como mínimo 450, 470 puntos para comenzar. ¿Se acuerdan que hablamos? Yo les dije que en una de las primeras slides que también podemos aplicar a un programa provincial, a una nominación provincial. Pues supongamos que y esto se puede hacer paralelamente. Supongamos de que hacemos el perfil y el puntaje final que nos da son 470. ¿Ok? Está bien, pero podría estar un poquito mejor. Quizás podemos subirlo. ¿Ok? Entonces, muchas veces se le da la opción al cliente de paralelamente aplicar por una nominación provincial para obtener 600 puntos extra. Al sumarlo, nos pasamos de los 1.000 puntos, o sea que ya estamos bastante cerca de los 1.200. Esa es la manera más o menos en cómo funciona, ¿no? Entonces, una vez obtenido el puntaje final, pasamos, inmigración nos va a decir, el sistema nos va a decir inmediatamente, primero, ¿cuál es nuestro puntaje final? Y nos va a decir también a cuál de las 3 categorías, ¿ok? Estamos postulando. Bien sea al Canadian Experience Class, al Federal Skilled Trade Workers o al Federal Workers Class, ¿ok? Entonces, pasamos luego a la piscina de candidatos donde podemos estar máximo de 12 meses esperando a ver a qué inmigración nos invite a la residencia permanente. ¿Qué pasa si pasan 12 meses y no nos han invitado? No pasa nada. El perfil se cancela y se vuelve a crear otro. Y esto ha sido muy común desde la pandemia, donde he tenido clientes que han tenido que volver a crear otro perfil porque, bueno, por diferentes razones, la pandemia ha afectado el área de inmigración y ha demorado y ha atrasado muchas cosas. Entonces, no pasa nada, es lo que les quiero decir. Se puede volver a crear otro perfil y volver a estar una segunda vez o tercera o cuarta vez en una piscina de candidatos. Ahora, mientras no sean invitados a aplicar propiamente la residencia permanente, como les decía, pueden seguir acumulando puntos, ¿ok? Pueden seguir acumulando puntos, bien sea al mejorar el idioma, pueden seguir acumulando puntos. Por ejemplo, si tienen un año laboral aquí, ya hicieron el perfil, están en la piscina de candidatos, obviamente van a continuar laborando, entonces en vez de un año, a lo mejor a veces van a tener ya 1 año y medio, 2 años, pueden actualizar el perfil para que refleje eso y al hacer eso nos va a dar otra cantidad de puntos también, ¿ok? Ok, y eso nos lleva al paso número 4, ¿ok? Que es recibir una invitación para aplicar a la residencia permanente. Acordémonos que la entrada express tiene 2 pasos. El primero es hacer el perfil, ver cuál es nuestro puntaje final, ¿ok? Y pasar a la piscina de candidatos. Ahí es donde podemos estar hasta 12 meses esperando. Inmigración hace ronda de invitaciones cada 2 a 3 semanas, ¿ok? Ellos hacen invitaciones a cada una de las, no todas las semanas, pero por ejemplo, una semana puede ser al Canadian Experience Class, la siguiente en 2 o 3 semanas después puede ser específicamente a otro grupo. Lamentablemente, desde septiembre
por esto de la pandemia, inmigración tiene acumulada tantas aplicaciones por finalizar, que han puesto un stop, han puesto un paro al hacer invitaciones a la entrada express propiamente, y se han concentrado a invitar a las personas que están aplicando bajo los programas provinciales, ¿ok? Y esto es para dar paso, dar la oportunidad de poder salir de aplicaciones que se han venido acumulando debido a la pandemia, pero generalmente son de 2 a 3 semanas que se hacen las rondas de invitaciones. Si el puntaje final que ustedes tienen es lo suficientemente bueno o adecuado, ¿ok? Va a ser invitado dentro de los próximos 6 meses, ¿ok? Entonces, inmigración nos informa de la invitación y ahí ustedes tienen la oportunidad de aceptar o rechazar la invitación. Si los rechazan, no hay ningún problema, siguen en la piscina de candidatos esperando la siguiente ronda, ¿ok? O que les inviten de nuevo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces me ha sucedido con clientes de que hemos hecho el perfil, tienen la mayoría de los requisitos, o sea, de los documentos ya preparados, pero nos ha hecho falta o está pendiente recibir el certificado del WEX, que es de las credenciales, ¿ok? Eso tarda más o menos puede demorar entre unos 3 a 4 meses, ¿ok? Entonces me ha pasado de que hemos hecho el perfil, al mes nos han invitado y todavía no hemos recibido las credenciales, entonces desafortunadamente tenemos que declinar la invitación y esperar, porque no podemos aceptar la invitación sin tener ya toda la documentación. Y la razón es porque una vez que aceptamos la invitación tienen solamente 60 días, no se pueden pasar de esa fecha, 60 días para mandar todo, absolutamente todo. Formularios, resultados de examen de inglés, todos los documentos de identificación, todas las cartas de referencia de empleo, todas las credenciales de educación, las pruebas de ahorro, todo, absolutamente todo tiene que ya estar preparado, ¿ok? Tenerlo a la mano. Entonces, al aceptar la invitación, después inmigración nos va a indicar, bueno, ahora tienen que ser biométricos, que son las huellas dactilares y proveer una foto, hacer exámenes médicos, proveer antecedentes penales, enviar todo lo que son documentos de identidad, las credenciales de educación, las cartas de referencia de empleo. Si la aplicación está completa, ¿ok? El oficial recibe la aplicación y hace la evaluación preliminar y ve que no falta absolutamente ningún documento. Hay firmas donde tienen que haber firmas, todo está ok. Entonces, inmigración procede a empezar a preparar el proceso de residencia permanente, ok. Usualmente, bueno, antes de diciembre, una vez que uno mandaba la aplicación, se demoraba 6 meses en que inmigración procesara la aplicación y uno se hiciera residente permanente, ¿ok? Raras veces, pero sí sucede, porque me ha sucedido, he tenido clientes que hemos aplicado y en 3 meses ya han recibido, todo está completado y han recibido su residencia permanente. Lamentablemente, por la pandemia, el atraso que ha tenido, la demora que tiene inmigración, más inmigración últimamente le ha dado prioridad a los refugiados afganos con los que el gobierno se ha comprometido a aceptar y traer para que residan en Canadá. Y ahora con el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, que también se le está dando prioridad a los refugiados ucranianos, el tiempo de procesamiento se ha extendido a 37 meses, ¿ok? De 6 meses a 37 meses. Entonces, era lo que les decía, muchas personas van a caer o ya están en ese proceso de que están en la piscina de candidatos, ¿ok? Y van a tener que seguir esperando, primero porque no se han vuelto a hacer rondas de invitaciones, específicamente el Express Entry, y aquellos que ya han sido invitados y están esperando la residencia permanente, pues lamentablemente ese es el tiempo que van a tener de espera. Ahora, este es el tiempo promedio que recién hace 1 semana y media atrás el ministro de Inmigración
ha indicado que va a demorar, pero a medida que inmigración empiece de nuevo a trabajar al ritmo que venían trabajando, ¿verdad? Esperamos, cruzamos los dedos, esperamos que ese tiempo pueda acortarse. Entonces, solamente para hacer un repaso, lo primero son tener los primeros 67 puntos, ¿okay?, de elegibilidad. Lo segundo es tener toda la documentación ya preparada. Lo tercero es hacer el perfil, ¿okay?, para indicarle a inmigración cuál es nuestra intención, ¿okay?, recibir el puntaje final y quedar en la piscina de candidatos. Y el cuarto paso, entonces, esperar a que inmigración nos invite a postular a la residencia permanente, ¿ok? No a postular, a aplicar, porque el perfil es una postulación nada más. Cuando recibimos la invitación ya propiamente estamos aplicando a la residencia permanente. Entonces, de esa manera funciona el Express Entry. Como les decía, el webinar de hoy era específicamente sobre Federal Skilled Trades Class, para aquellos que tienen oficios calificados. No sé si tienen, pues todo de mi parte, no sé si tienen preguntas, dudas. Muchas gracias. Cuánta información, súper, súper enriquecedor. Muchísimas gracias. De nada, la verdad es que es mucha información. Ya, y me gustaría tener más tiempo, pero más o menos es para que tengan una idea de cómo funciona, ¿ok? No, pero la verdad que resultó súper, súper claro. De hecho, no hay tantas preguntas, pero bueno, vamos con la primera. Es de Jennifer Pombo y pregunta, si el oficio no es titulado, sino a través de cursos o empírico, ejemplo, pastelero, cocinera, estilista, etcétera, ¿hay opción? Todo va a depender de... mira, lo primero que le digo cuando tengo este tipo de situaciones al cliente es, ok, si fue estilista, ok, cuéntame cuáles fueron tus responsabilidades, ok, cuéntame cuántos años de experiencia laboral tuviste. Porque mi trabajo entonces es ir al tabulador y ver si lo primero que tengo que ver es si esa posición califica dentro de la categoría B. Si no califica, lamentablemente la entrada express no va a ser una opción. Tendríamos forzosamente que buscar alguna otra manera y generalmente es postular por medio de un programa provincial. Pero para la entrada express, si por ejemplo los estilistas no están dentro del el renglón de la categoría B, o sea, de partida te digo, ni lo pensé, porque la entrada express no va a funcionar. Perfecto, muy bien, continuamos. La segunda pregunta viene de parte de Juli, que dice, buenas tardes, se me fue para arriba. ¿Qué vigencia tiene la evaluación que hace el WES de nuestros estudios? ¿Qué vigencia? La evaluación, depende. Bueno, generalmente son 5 años, es la evaluación. Ahora, recordemos que la evaluación del WES no es propiamente la evaluación para venir a ejercer, ¿ok? Es simplemente para ver el nivel de educación y si es el equivalente al nivel de educación aquí en Canadá, ¿ok? Y la razón es porque, la razón por la que les aclaro es porque muchos me dicen, bueno, una vez que tenemos la evaluación del WES, entonces si yo soy ingeniero ya puedo llegar a trabajar como ingeniero. No, es solamente para propósito migratorio, y Canadá quiere saber si es compatible, si es lo mismo, ¿ok? Pero si eres ingeniero y quieres venir propiamente a ejercer como ingeniero, tienes que dirigirte, una vez hecho el WES, ¿ok? Tener esas credenciales acreditadas, entonces irse propiamente al organismo competente para que puedas recibir tu licencia profesional como ingeniero y ejercer aquí. Entonces hay una diferencia entre una y otra, pero son 5 años. Muy bien. Perfecto, continuamos. Antonella Sbroco nos pregunta, ¿las credenciales educativas solo reconocen carreras universitarias completas? Yo, por ejemplo, tengo hechos 3 años completos de English Translation, que es una carrera de 5 años en total. No, puedes mandar el título al WES, obviamente si solamente hiciste 3 y si es equivalente, lo único que te va a dar es 3, pero el certificado no va a decir que propiamente tienes un bachelor, simplemente que obtuviste esos 3 años de experiencia, de estudio.
O sea, que el WES, la verdad, no te va a servir, o sea, el certificado del WES no te va a servir casi, básicamente de nada si no completaste. Y esto es muy cierto de, por ejemplo, me pasa bastante con los ciudadanos mexicanos, ¿ok? Hay algo en el sistema de educación mexicano que muchos de los clientes me dicen, sí, ya soy ingeniero o soy arquitecto, y cuando digo, ok, bueno, denme copia del diploma, sí tengo copia del diploma, pero no tengo mi credencial profesional. Bueno, ¿a qué te refieres? No, es que si no tengo mi credencial profesional, tengo que tener ambas cosas para poder decir tengo una licenciatura propiamente. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso también. Entonces, lamentablemente, les digo, bueno, tenemos que desistir porque si no hiciste la tesis o no tienes tu licencia profesional, no, o sea, no calificas como candidato que tiene una licenciatura. Bueno, muy bien, perfecto. Continuamos. Patricia Mariana pregunta, ¿cuál es el puntaje mínimo para el PNP? Sí, ahí Provincial está. Nominee Program. Ok, dependiendo de la categoría, ok, lo máximo que uno puede obtener en el programa provincial son 200 puntos, ok, pero no debería de bajar de los 100, 120, para tener una mejor probabilidad. Luego Patricia consulta algo que ya respondiste, que es si es cierto que le están dando prioridad a los ucranianos. Correcto. Ahorita toda prioridad, todo el enfoque, todo ahorita está, all hands on deck, que tiene inmigración está en los ucranianos. Ok. Ale Romero pregunta, ¿cómo demuestro mis años de experiencia? ¿Con boletas de pago o con carta de recomendación basta? No. Demuestras años de experiencias con boletas de pago, lo que llamamos la colilla de pago, cartas de referencia de empleo, mientras más, mucho mejor. También lo puedes demostrar cuando haces tu declaración de impuestos anualmente, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en Canadá, para poder hacer una declaración de impuestos tenemos que llenar lo que llamamos un T4. En ese documento que el Ministerio de Hacienda otorga anualmente, dice, ¿verdad?, cuánto fue lo que ganaste. Entonces, eso, si hay algo así en tu país, ¿ok?, que sea el equivalente, también te va a servir. Entonces, declaraciones de impuestos te van a servir, cartas de referencia, colillas de pago, contratos de empleo que tuviste, ¿ok? Cualquier documento que tú puedas imaginarte que te pueda servir para comprobar tu experiencia laboral sirve. Ale Romero también nos pregunta, ¿puedo postular al Federal Skilled Worker outside of Quebec y a la par al que es para Quebec? ¿A la par? A ver, creo que tu pregunta es si puedes postular al federal y al provincial por medio de Quebec. ¿Es correcto? Ale, No, si solamente. Sí, ambos. Uno es fuera de Quebec y uno es dentro de Quebec y sí, debe ser el provincial. Ya, porque si es dentro de Quebec, entonces es el programa provincial, entonces no, la respuesta es no. Deberías de primero tienes que decidirte por uno o por otro y ver cuál de los dos en cuál de los dos obtienes más puntaje. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si estás aplicando por el Express Entry, ¿ok? Y tienes un puntaje muy bajo, pero cuando vas a hacer la aplicación al programa de Quebec, ¿ok? Y tu puntaje se acerca a los 200 puntos, tienes más probabilidades de entrar por medio del provincial que el federal, pero no puedes tener los dos paralelamente. ¿No puedo postular por ambos? Puedes tener el federal, o sea, el Express Entry, y bajo la categoría ya de Express Entry, teniendo tu perfil hecho, puedes hacer paralelamente pedir una nominación provincial, ¿sí? Pero no puedes hacer los dos aparte. Cristian dice, hola, súper buena info. Una pregunta, en caso de tener los fondos, ¿podría ser más seguro obtener la PR a través de estudiar un máster de 2 años como trabajador profesional? En caso de no tener los fondos, un máster siempre te va a dar muchos más puntos que teniendo solamente 1 año de experiencia laboral. No sé si eso más o menos te estoy dando respuesta a lo que quieres saber, pero mientras más educación tengas, va a ser mucho mejor.
Ok. Él en realidad preguntó en caso de tener los fondos para hacer el O, máster. o si tienes los fondos para hacer el máster, mientras más educación tengas, mucho mejor. Porque ¿qué es lo que pasa? Que vas a venir entonces a hacer una maestría, un máster, ¿ok? Y eso te va a durar 1 o 2 años, ¿ok? Entonces, la idea siempre con venir a estudiar a Canadá es de que hagas tu programa de estudio y luego de eso lo hagas en una institución pública, no privada, y luego de eso, que termines tu programa de estudio, puedas postular a un permiso de posgraduado, ¿okay? Un permiso de trabajo posgraduado. Luego de obtener ese permiso de posgraduado, que te va a durar 2 o 3 años, entonces vas a poder acumular el año de experiencia laboral canadiense. Cuando ya estés listo, okay, ya tengas el año de experiencia laboral canadiense y estés listo para postular a la residencia, o sea, hacer el perfil, te va a dar puntos. El hecho de que ya tienes un año laboral en Canadá, que recuerda, son 12 meses consecutivos, ok, tiempo completo, con un mismo empleador, y te va a contar que ya hiciste 1 o 2 años de tu máster. Eso te va a dar más la educación que tú traigas de tu país, te va a dar mucho más puntos que si simplemente vienes a trabajar a acumular un año. Perfecto. Cristian pregunta, ¿hay más opciones de obtener PR o más puntos en la Express Entry al postular con pasaporte europeo que con un pasaporte chileno? Los pasaportes no hacen ninguna diferencia. Perfecto. Bueno, aquí está la pregunta que había hecho Ale. Me parece, Ale, que ya había quedado saldada, ¿verdad? Bueno, por ¿Cuál? las dudas, tu segunda pregunta no es otra pregunta. Para el Federal Skilled Worker, si mi experiencia eso no es un NOC, que no es o A o B. Igual cuenta el tiempo como experiencia. Ale, si estás online, quizás puedas reformularla o hacerla con tu micrófono. En vivo. Dale, porque no la entendí yo, quizás la estoy formulando mal, perdón. He averiguado un poco, me confundo todavía entre los programas, pero decía uno que podía, el Canadian Experience Class, creo, que solamente te contaba el NOC O, A y B. Pero para el otro, para que el Skill Worker, los años de experiencia que te cuentan, no importa si es que no estás en el O, A y B, ¿no? Puede ser fuera de eso. Por ejemplo, yo tengo experiencia en Customer Service y me parece que no está dentro de esos NOC. Pero también quería saber si esos años de experiencia que tengo en esto me cuentan como años de experiencia en general. No está dentro. No, me parece que no está dentro. Sí te cuento, a ver, sí, sí y no. Customer Service no está dentro del B, ¿ok? Generalmente está dentro de un C o un D. Sí. Entonces, mi respuesta es esta, sí y no. Te va a servir en el sentido de que al momento de que hagas tu perfil, te va a pedir qué has hecho en los últimos 10 años o desde que cumpliste los 18 años. Entonces, tienes que poner ahí toda tu experiencia laboral, ¿ok? Pero si esa experiencia laboral que obtuviste, ¿ok? No está relacionada con la posición bajo la cual estás aplicando el Express Entry, no te va a dar puntos. Te va a quedar ahí con experiencia laboral, pero no te va a servir para acumular puntos. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo soy panadero, ¿ok? Si yo soy panadero, y yo hago mi perfil bajo en la categoría de panadero, ¿ok? Porque tengo años de experiencia laboral, ¿ya? Entonces, soy panadero y obtuve, aparte postulé a la residencia, al perfil, ¿ok? Hice el perfil con la posición de panadero, pero el año de experiencia laboral que estoy acumulando aquí en Canadá no es como panadero, sino es como estilista. Entonces, esa experiencia laboral no me va a contar para acumular puntos como panadero. Me va a servir para la experiencia de trabajo, pero no me va a dar puntos. Ahora, si yo estoy aplicando como panadero y hice un año de experiencia laboral en Canadá como estilista, pero anteriormente en mi país trabajé 10, 12 años como panadero, esos 10, 12 años sí me van a acumular puntos
al Express Entry, porque es bajo la posición que estoy aplicando. ¿Se entiende? ¿Debo aplicar por una posición? No, a lo que me refiero es cuando uno hace el perfil, ¿ok? Inmediatamente te va a decir, ¿usted tiene años de experiencia laboral como trabajador calificado? ¿Ok? Eso es una de las preguntas. Entonces, si uno pone sí, o te va a preguntar, ¿ok? ¿Bajo qué skill level? A o B. ¿Ok? Entonces, los panaderos, en este caso, son skill level B. ¿Ya? Entonces, si yo pongo que sí, que yo tengo años de experiencia laboral como panadero, ¿ok? Todo lo que yo hice en mi país como panadero me va a contar para acumular puntos. Pero si yo estoy aplicando como panadero, o sea, poniendo que tengo experiencia laboral como panadero, pero mi último año de experiencia laboral en Canadá ha sido simplemente como estilista, ese año de experiencia laboral como estilista no me va a contar porque yo estoy poniendo en el perfil de que la experiencia la adquirí como panadero. Entonces tiene que ir relacionado. Si la pregunta me dice, ¿tienes años de experiencia laboral? Sí, sí tengo en una de estas categorías, ok, dime cuál de estas categorías fue. Ok, entonces mis años de experiencia laboral tienen que ser bajo la misma categoría. O sea, yo he tenido durante estos años trabajo en diferentes posiciones, como Administrative Assistant, luego Customer Service y ahora soy Interpreter. O sea, no puedo colocar mis diferentes trabajos que he tenido. No. Puedes colocarlos como experiencia laboral, pero no te van a dar puntos para acumular. A eso es lo que me refiero. Ah, ok. Tiene que ser el mismo, ¿no? Mismo rubro. El mismo, o el mismo rubro. O sea, debo elegir el que he tenido más tiempo trabajando como para... Correctamente, correcto. Ok. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una más de Héctor Luis García. Dice, hola Geraldine, buenas noches. Soy ingeniero geólogo graduado en Venezuela y analista de sistema, graduado en Argentina con títulos en total. ¿Me es recomendable aplicar para este programa o al profesional? ¿O es más rápido hacerlo por el programa después de estudiar en una universidad pública de Canadá? Bueno, similar a la pregunta anterior, pero... Bueno, a ver. Puedes aplicar estando fuera. Ahora, si aplicas como ingeniero, ¿ok? Porque tienes años de experiencia laboral y tienes los estudios hechos como ingeniero, la pregunta que te debes hacer, ¿tienes un mínimo, un nivel de inglés 7? Si no lo tienes, no calificas al Skill Worker Program. Entonces tienes que bajar de categoría al Trade Program. ¿Ok? Y aún en el Trade Program tienes que tener mínimo un nivel 4 a un 5. Entonces, no depende tanto de la educación y experiencia laboral en esa combinación, sino de que si somos, por ejemplo, abogados, arquitectos, tenemos un grado universitario, tenemos que tener un nivel 7, mínimo un nivel 7 de inglés. De lo contrario, aunque cumplas con el resto de los requisitos, si no tienes el nivel de inglés, no eres elegible para la entrada express. Tu otra opción sería venir como estudiante internacional y lo que les decía al principio, hacer estudios, luego acumular un año de experiencia laboral y luego postular. ¿Se entiende? Gracias. Sí, nada. Muchas gracias. De nada. Bueno, si nadie tiene más preguntas, esa fue la última que está plasmada aquí en el chat. Así que, excelente. Bueno, muchísimas gracias, le damos. Gracias a todo el personal de WeMove. Gracias a ti. Y si quieren, chicos, agendar una reunión con Geraldine, hay un link que dejó Juanjo en el chat al que pueden acceder, o bien pueden comunicarse con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes, y bueno, le vamos a facilitar el contacto de Geraldine, por supuesto. Muchísimas gracias. Oye, yo me quería sumar para agradecer a Geraldine, la verdad que muchas gracias por toda la información compartida. Espero que a todos los participantes les haya servido. Mi nombre es Juan José, por si no me conocen. Y bueno, estamos constantemente haciendo este tipo de actividades, así que sigan nuestras redes sociales, estén atentos y los dejo a todos invitados a que agenden una sesión personalizada con Geraldine
si quieren ver algún camino migratorio. Como ven, ella maneja al revés y el derecho a la información. Así que, nada, más que invitados, y si necesitan ver algo en términos relacionados con los estudios, que seguramente va a pasar si están viendo algún camino migratorio, estamos acá, todo el equipo de WeMove, para ayudarlos y asesorarlos de la mejor manera posible y entregarles un servicio muy cercano para que puedan tener la confianza de preguntarnos absolutamente todo. Atentos a nuestras redes sociales, todos invitados, y que tengan una buena semana.